Es importante entender que todo está interconectado. Las esferas hacen referencia a diferentes niveles o dimensiones vibracionales que componen nuestra existencia. Un electrón, para dar un salto de un orbital a otro, necesita un fotón de energía. ¿De dónde sacamos los fotones de energía? De la luz solar. Así que somos seres solares porque nuestros átomos, nuestro cuerpo necesita fotones para seguir funcionando. Nuestra esfera física necesita moverse, así que moveros, el sedentarismo es la gran lacra de esta modernidad en la que vivimos, ¿verdad? Una emoción que reverbera en alta frecuencia va a armonizar tu cuerpo y una emoción de baja frecuencia lo va a corromper, lo va a enfermar. Si mantenemos nuestro campo energético coherente y equilibrado, prevendremos las enfermedades. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tercer episodio en Salud en Frecuencia. Hoy hablaremos de las esferas, una temática apasionante que nos acompaña al concepto de que somos un ser integral y holístico. Laura, hoy vamos a hablar de las esferas del ser, como bien has comentado. Explícanos qué son. Pues bueno, hoy os invito a que toméis un blog porque va a ser una sesión didáctica. Bueno, todas lo son. Sabéis que aquí en Salud en Frecuencia, pues sabes que tenemos este concepto de que queremos que sean como clases en las que podáis tener información concisa para esta evolución. Hoy hablaremos de las esferas del ser, supongo que entendéis el concepto, porque las esferas hacen referencia a diferentes niveles o dimensiones vibracionales que componen nuestra existencia, desde la más densa a la más sutil. Deben estar siempre en equilibrio, esto es muy importante. Estas esferas son 4 fundamentales, aunque a mí siempre me gusta incluir algún aspecto más, pero sería la esfera física, la esfera mental, la esfera emocional y la esfera espiritual. Es importante entender que todo está interconectado y que cada una de ellas influye en la otra, pero influye tanto en positivo como en negativo. Esto es importante que lo entendáis. Cuando tenemos un buen estado emocional, todo nuestro cuerpo bioquímico responde esa respuesta bioquímica a generar un estado de amplitud, catecolaminas, endorfinas, ¿verdad? Ahí tenemos toda esa fiesta también bioquímica. Pero al contrario, cuando estamos con estrés, cuando estamos con cansancio, todo es en detrimento, nos cae el pelo, desarrollamos problemas intestinales, en fin, un montón de patologías que se van interconectando entre esfera y esfera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esfera física, esfera emocional, esfera mental y esfera espiritual. Me gustaría profundizar, Laura, en cada una de ellas. La esfera física, ¿qué la compone? Pues bueno, como dice la palabra, esfera física está compuesta por nuestro cuerpo biológico, nuestros órganos, células y todo el sistema corporal que nos permite experimentar la vida y sobre todo que nos permite experimentar este mundo material, pero el cuerpo que nos acompaña como envase y del cual emana también este campo vibracional, este campo biofotónico. La nutrición estaría muy relacionada con el cuerpo, con la esfera física, nuestro cuerpo. La nutrición no solo entendida por la alimentación, sino también las actividades que tenemos, todas las rutinas que tenemos para nuestro bienestar, el ejercicio, el descanso, todo esto que implica más la corporalidad sería la esfera física. ¿Y qué prácticas sencillas podemos incorporar desde hoy mismo, desde ya, en nuestra rutina diaria para mejorar nuestra salud física de esta manera más integral? Vale, voy a ir dándoos un tip como por cada recomendación que os quiero hacer. Para empezar, os diría que empecemos a comer comida real. Ahora todo está empaquetado en plástico. Intentemos retornar a aquella alimentación que comíamos cuando, al menos yo tengo 45 años, recuerdo cuando era pequeña que comía la comida que traía mi abuela, pero pues de la verdulería, de la pescadería, de la carnicería, pero que era comida
real, sin empaquetar, que venía directamente de las granjas o de los campos. Entonces, es muy importante que recuperemos esta alimentación más real, más centrada en nuestra composición biológica y bioquímica. ¿De acuerdo? Esto es importante. De ese modo, mal no nos va a ir y seguramente vamos a mejorar muchos aspectos. Pero de esto quisiera que habláramos con profundidad en un episodio específico que queremos elaborar sobre alimentación consciente, así que muy pronto espero anunciároslo. Otra de las técnicas que yo os recomiendo que hagáis desde ya, que ya os lo conté en el primer episodio, si no lo habéis visto, ir a verlo, cuando tuve esta gran crisis en el que sentí que mi cuerpo me pedía tomar el sol. Y aparte de todos los efectos como que nos sintoniza el ciclo circadiano, que nos ayuda a segregar serotonina, que producimos vitamina D, entre otras, yo quiero comentaros algo muy importante que desde mi especialidad como biofísica cuántica he descubierto. He descubierto algo interesante, veréis. Nosotros somos seres solares, pero no somos seres solares porque quede como pues, algo bonito decirlo, porque no es así, es algo mucho más profundo. Cuando tú estás viendo un átomo y cómo funciona, el electrón da saltos entre sus diferentes orbitales, ¿verdad? Esas aritos que vemos alrededor del núcleo de un átomo. Pues bien, un electrón para dar un salto de un orbital a otro necesita un fotón de energía. ¿De dónde sacamos los fotones de energía? De la luz solar, del sol, del astrosol. Así que somos seres solares porque nuestros átomos, nuestro cuerpo necesita fotones para seguir funcionando. Otra técnica, la respiración consciente, pues podéis tomar esos instantes de parar, esos instantes pues para mejorar esa oxigenación celular, ese equilibrio en nuestro campo energético, respiración consciente. También os recomendaría el ejercicio regular, la práctica del movimiento. Pues somos seres en movimiento. Nuestra esfera física necesita moverse. Así que moveros, el sedentarismo es la gran lacra de esta modernidad en la que vivimos, ¿verdad? Así que a movernos porque es súper importante. Y por último os diría a lo mejor el descanso y poder dormir. Ojo, que el descanso y dormir a veces no es lo mismo. Poder descansar también es una habilidad que tenemos que desarrollar. ¿Os dais cuenta que no descansamos? Que digo, me voy a tomar un momento. Me tomo un momento, pero es que cojo el móvil, estoy pensando, vale, pues también puedo, este puede ser un buen tema para podcast, no descansamos. Yo me doy cuenta que la mente no descansa, que utilizamos como los aparentes descansos para seguir creando. Aprendamos a no hacer nada. Como dicen los italianos, il piacere de no far niente. Pues hagamos igual. Descansemos la mente, el cuerpo, descansemos. Y por supuesto dormir. Dormir es fundamental. Yo recuerdo que a mis pacientes les decía, prefiero que duermas a que te tomes los medicamentos, porque dormir es como la reconstitución neurológica bioquímica indispensable para que tu farmacia neurológica funcione perfectamente. Y Laura, ¿de qué forma se puede abordar la prevención de enfermedades físicas desde la perspectiva de la medicina frecuencial? Pues bueno, aquí os invito de nuevo a que recordemos nuestra máxima. Si eres nuevo en nuestro podcast y no has visto los episodios anteriores, tienes que ir en concreto al episodio 2, donde hablábamos de física cuántica y donde descubríamos nuestra naturaleza energética. Porque nuestra máxima aquí en Salud en Frecuencia es: somos cuerpos energéticos en vibración. Entonces, la medicina frecuencial propone que las células están en vibración, emitiendo una frecuencia determinada. Esto es muy importante. Acordaros también de la huella frecuencial de la que hablábamos en el episodio 2, precisamente. Entonces, si la medicina frecuencial nos propone que somos seres en vibración, células, este cúmulo celular en vibración, si mantenemos nuestro campo energético coherente y equilibrado, prevendremos las enfermedades.
Se previenen enfermedades cuando tu campo está en coherencia, cuando tu campo está en equilibrio. Quiero explicaros de una manera rápida qué es estar en coherencia energética. Estar en coherencia energética es cuando la vibración celular está en fase. Aquí entraríamos en términos un poco más complejos de la física cuántica, que no quiero complicarlo, pero a veces cuando decimos esta persona es muy coherente, ¿verdad que entendemos porque actúa y piensa como de la misma manera? Pues ser coherente energéticamente es que la coherencia de la oscilación de la frecuencia que emiten tus órganos está en sintonía. Si esto lo mantienes, vas a prevenir enfermedades. Si nuestras células mantienen su vibración fisiológica, acordaros de esto, y funcionan perfectamente, no van a enfermar. Una célula que pierde su vibración natural es una célula que enferma. Por favor, esto integrarlo. Por eso me gusta repetir tanto que siento que la medicina debe integrar el panorama vibracional, debe integrar la energía en la ecuación de salud. Es súper importante. Entonces, yo os recomiendo técnicas, por ejemplo, para prevenir y para estar en esa frecuencia vibracional. Yo os recomendaría técnicas como la bioresonancia, la técnica de coherencia cardíaca, la técnica de exposiciones a frecuencias, con por ejemplo dispositivos como Healy, que es una maravilla, que algún día podríamos también hablar sobre este dispositivo, o por supuesto con la técnica que yo elaboro, que es la técnica Cora, que un día os prometo que os la voy a explicar en profundidad, que es precisamente para esa recalibración frecuencial. Porque es que tenéis que entender que la prevención pasa por ahí, que la medicina frecuencial es una práctica preventiva. Si yo siempre estoy en equilibrio, nunca voy a estar, aunque suene redundante, en desequilibrio. Es lo opuesto. Así que mantén tu vibración en coherencia y prevendrás tus enfermedades. Laura, en el episodio anterior explicaste que nuestras emociones tienen un papel fundamental para la salud física. Así que aprovecho y te saco este tema encima de la mesa y vamos a hablar de la esfera emocional. ¿Qué incluye esta esfera? Pues bueno, la esfera emocional son básicamente nuestras emociones, pero lo más importante es cómo gestionamos estas emociones y cómo estas emociones afectan a nuestro cuerpo y a nuestra salud. Tenemos que tener en cuenta que emociones de alta frecuencia, como puede ser el amor, la gratitud, la compasión, armonizan nuestro cuerpo. Ahora os voy a explicar algo, dejadme que termine este argumento que quiero contaros y os voy a explicar algo sobre la escala emocional de la conciencia. Si por el otro lado cogemos las emociones de baja frecuencia, como pueden ser la vergüenza, la avaricia, el miedo, la envidia, pues esto va a crear un desorden en el cambio biofotónico, en nuestro campo, y en consecuencia problemas de salud. Hay un baremo, una escala del Dr. Hopkins que habla de ese baremo frecuencial en las emociones. Os invito a que lo busquéis, os invito a que investiguéis, porque vais a daros cuenta del gran aporte que implica para entender qué son emociones de alta frecuencia y qué son emociones de baja frecuencia. E indudablemente, y en mi tesis esto es algo que estoy completamente evidenciando, una emoción que reverbera en alta frecuencia va a armonizar tu cuerpo y una emoción de baja frecuencia lo va a corromper, lo va a enfermar. Pero bueno, ahora la pregunta sería, ¿de dónde surgen las emociones? Vale, Laura, pero antes de que nos lo expliques, en el primer episodio que nos explicaste tu propia experiencia en este sentido, ¿no? Que en este momento de crisis personal, de crisis existencial, enfermaste. Sí. Así fue. Enfermé y como te dije, tuve ese declive. Pero en el momento de aquella rendición, acordaros, lo podéis ver en el primer episodio, en el momento de aquella rendición que cambiaron mis creencias más profundas de que me iba a sanar, de que no era mi fin, es que cambiaron mis pensamientos y cambiaron mis emociones. Y es que ese cambio de creencia que generaron nuevos pensamientos
al generar esas emociones positivas, me sanaron. A mí me sanó el cambio de creencias, el pensar y el integrar que me iba a sanar completamente. ¿Y cómo podemos empezar a trabajar nuestra esfera emocional? Bueno, pues como ya os decía, bueno, yo quiero comentar que yo siempre, a pesar de que soy una gran científica porque me encanta la ciencia y me encanta investigar, también he sido una gran experimentadora. Yo siempre digo que creo que sé más por haber sido paciente tantos años de diferentes técnicas que por todo lo que he estudiado, ¿no? Pero y algo que he descubierto en mi propia práctica es que a mayor estado de conciencia, que ya hablaremos sobre la conciencia, mayor capacidad de gestionar las emociones. Son emociones ya no tanto mayor capacidad de gestionar, sino de que son emociones más tenúes, emociones que no te identifican con esta estructura y este ego humano y ego personal. Son emociones más sutiles que puedes navegar con ellas de una manera más amable. Entonces, ¿técnicas me preguntabas? Pues bueno, el programa Cora, que es mi técnica, que en realidad es un viaje de completa transformación de salud integral, que como os he explicado en su momento ampliaremos. Pero también aquí me gustaría mencionar la meditación, porque la meditación desarrolla un mayor silencio. Yo soy amante de las técnicas del silencio y os van a sorprender la gran gestión emocional que podéis alcanzar gracias al silencio, pero al verdadero silencio, que es el silencio de la mente. Otra técnica que me gusta mucho es la técnica del observador neutral. Poder observar mi propia experiencia como un observador que no se involucra. En el momento tú seas capaz de observar tus emociones como un observador, automáticamente se van a atenuar. Compruébalo, haz la prueba, es sencillo. Y también de paso te invito a otra técnica que me gusta mucho, que es la técnica de gratitud. Agradecer diariamente transforma tu vida. Es increíble. Eleva tu vibración. Eleva tu frecuencia. Tengo una anécdota súper bonita. Yo tenía un maestro tibetano del que aprendí muchísimo. Él también era médico tibetano. Y él me dijo, mira Laura, porque yo estaba precisamente en ese proceso de pérdida y me decía, mira Laura, cuando no sepas por dónde empezar, empieza diciendo gracias. Y yo te invito a que lo hagas. Empieza diciendo gracias. Es una práctica sencilla que te va a ayudar. Haz ejercicios de agradecimiento, haz ejercicios de respiración, de conectar y estarás bien. Hemos hablado hasta ahora de la esfera física y de la emocional. Hablemos de la esfera mental. ¿A qué te refieres cuando mencionas esfera mental? Bueno, por supuesto, la esfera mental son nuestros pensamientos y creencias, pero aquí quiero hacer como un flashback así y me quiero ir a cuando yo tenía 26 años, que abrí mi estudio clínico y es curioso porque me doy cuenta que ahora sigo realizando como el mismo abordaje que cuando tenía 26 años en este sentido, ¿no? Me daba cuenta que yo hacía un esquema a todos mis pacientes en la primera sesión de consulta, que ahora me gustaría compartiros porque siento que integra todo lo que hemos hablado en el episodio de hoy. Mirar, antes que nada quería deciros que nosotros estamos configurados por una experiencia de vida, ¿verdad? Tenemos unas creencias, nos hemos educado en una determinada zona geográfica, con una educación, con unas costumbres, con una cultura, y eso ha desarrollado nuestra identidad, quiénes somos, conforma nuestra identidad, mi manera de ser, mi programación más básica. Entonces, una vez tenemos esto aquí, detectado, me pongo como personaje a funcionar por la vida. Y de repente en la vida sucede un acontecimiento. Pues me dan un golpe con el coche, por ejemplo. Ante este acontecimiento, mis creencias, mi cultura X, cada uno tenemos la nuestra, de repente hago una interpretación. Hago una interpretación del acto. Vamos a seguir con el ejemplo de que me han dado un golpe en el coche. Entonces, de repente, en función de cómo sea yo,
de mi identidad, de repente interpreto esto a través de mis pensamientos y empiezo a pensar. Voy a poner varios ejemplos. Un pensamiento puede ser, madre mía, qué despistado, pero ¿cómo puede ser? Y esto me lleva, daros cuenta que ya el propio pensamiento me va llevando a la emoción de enfado, de ira, de soberbia, ¿verdad? Y esta soberbia y este enfado y este calentón me va llevando a una conducta. Salgo del coche, pego un manotazo, grito, levanto la voz, todo mi cuerpo se enciende, empiezo ahí a segregar cortisol por todos los poros de mi cuerpo y todo es por mi identidad. Sin embargo, otra persona que le dan un golpe con el coche y a lo mejor, por sus creencias, de repente dice, ¡ostras! ¿Está bien? Y se preocupa a lo mejor más por la persona que va en el otro coche. Tiene otro tipo de pensamiento, de preocuparse por el otro, una emoción de empatía, de compasión, de afecto, y baja del coche y pregunta, ¿está bien? ¿Le ha pasado algo? Lo importante es que usted esté bien. Imaginaros qué diferencia. Ante un mismo acontecimiento, ahí hemos encontrado dos tipos de respuesta y así podríamos hacer infinitas. ¿Os dais cuenta cómo realmente, como os he dicho al principio del episodio, todas las esferas están vinculadas? Imaginaros qué importante es. Por eso os decía que todas las esferas están interconectadas y que nuestras creencias van a determinar nuestra conducta. Y ahí podemos ver que una creencia que es algo etéreo, como hablábamos de las esferas más etéreas, de lo más sutil, cómo llega a somatizarse en el cuerpo. Así es. Y esto, desde tu enfoque de medicina integral, ¿cómo dirías entonces que impacta lo que pensamos en nuestra salud global? Claro, date cuenta, Sabina, que al final el pensamiento crea un campo vibracional. Un pensamiento es una onda que genera un campo. Ese campo impacta en tu ADN, impacta en tus células, impacta en tus tejidos y en tus órganos. Entonces, impacta en la energía global de tu cuerpo. Imagínate el impacto que tienen. Pensamientos negativos disminuyen la emisión de biofotones. Esto lo estoy viendo en el HeartMath con todos los experimentos que estoy haciendo de coherencia cardíaca. Es que esto al final degradan la célula. Luego, por otra parte, cuando tenemos pensamientos positivos, que es el ejemplo que yo os ponía, genera una armonía celular. Mirad, lo que pasa afuera pasa adentro y eso es algo que me nace ahora contaros. Acordaros del ejemplo que os acabo de poner, esa persona comprometida con esos afectos positivos está generando una reacción biológica y celular distinta al que está enfadado. Es que es una cadena de acontecimientos biológicos completamente diferente. Entonces, por eso, el poder de nuestras creencias y pensamientos puede activar y desactivar incluso genes. Es increíble. Mi última tesis, que ha sido sobre epigenética, es que se ve cómo influye directamente nuestra salud física por nuestras emociones y nuestros pensamientos. Imaginaros, ¿no? La mente modula toda nuestra vida. Igual que nos explicabas qué ejercicios podemos poner en práctica desde hoy para las otras esferas, para la esfera mental, ¿qué técnicas nos ayudarían? Mira, también la visualización creativa me gusta mucho, que es imaginar situaciones positivas como para reprogramar la mente, ¿no? Es como, yo le llamo el doble cuántico, que bueno, tengo una práctica muy bonita que creo que voy a compartirosla para que la podáis practicar, la práctica del doble cuántico. También la reestructuración cognitiva, porque a veces cambiar patrones de pensamiento negativos es que por positivos nos ayuda. Hay que educar a la mente, modular los pensamientos. Esto nos puede ayudar. Y más técnicas más a nivel mental, pero de acceso más inconsciente, que aquí ya sí que necesitáis un terapeuta, ayuda de un terapeuta, sería precisamente acceder a esas creencias inconscientes que también modulan y que también están en nuestro campo vibracional. Cambiar estas creencias va a ser una técnica definitiva. Pensemos en el iceberg, ¿no? En la teoría del iceberg. Un 10% es la mente
práctica que utilizamos y que observamos. Pero es que luego el 90% es una mente inconsciente que impacta en nuestro campo vibracional y que cambiar toda esta información que también está ahí es crucial para nuestra salud mental. Nos queda, Laura, por último, la esfera espiritual, que quizás, a mi modo de verlo, es la más abstracta de todas. ¿Cómo la defines desde un enfoque científico y terapéutico? Es abstracta, pero acuérdate que en el episodio anterior hablamos ya de qué era lo espiritual desde la ciencia. Y aquí un poco retomo esta información. La esfera espiritual es una dimensión sutil, la dimensión que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Es la supraconciencia, el universo, el yo superior, la fuerza divina, la fuente, como queráis llamarlo. Aquí cabe, la creatividad es infinita y todas las posibilidades son válidas. Pero recordemos, es esa dimensión sutil, esa dimensión que desde el enfoque científico, la espiritualidad está vinculada con frecuencias vibratorias muy, muy elevadas. Por mis investigaciones y experiencias, la espiritualidad se expresa sobre todo a través en dos situaciones. Mirad, la coherencia cardíaca, la coherencia energética, porque también trabajo con la coherencia cardíaca, pero la coherencia energética de lo que se hablaba antes nos lleva a un estado muy elevado de conciencia. Acordaros que se trataba de que esa frecuencia vibratoria de todos mis órganos, de todo mi ser, esté en la armonía natural de su frecuencia más fisiológica. Y luego podemos ver esta espiritualidad de alta frecuencia cuando entramos en resonancia con el campo de punto cero. Quiero desarrollar un capítulo para hablar exclusivamente del campo de punto cero. Para mí ha sido el descubrimiento de mi vida, la matriz cuántica. Cuando entramos en resonancia con esta matriz, que en eso sobre todo se fundamenta mi técnica, el programa Cora, cuando entramos en resonancia con esta matriz, nos conecta con dimensiones superiores de energía e información. Entras en una resonancia tan elevada que tu conciencia se expande y podríamos decir que siendo la misma persona, en realidad eres otra. Pero esto os lo explicaré con calma y os invito a que profundicéis. Muchas personas hoy en día sentimos o sienten una desconexión espiritual en la vida moderna. ¿Qué prácticas recomiendas para reconectar con esa esencia superior? Mirad, vamos a desmitificar algo. Este es el momento perfecto, Sabina. Espiritual no significa místico ni esotérico. Para mí la palabra espiritual, desde mi enfoque científico, significa elevación conciencial, máxima frecuencia vibratoria. Así que yo os invito a los oyentes a que conecten con esa espiritualidad laica, con esa espiritualidad no fundamentada en ningún dogma religioso y que realmente, cosas muy básicas de las que hemos hablado, que practiquen meditación. Si están iniciando en la meditación, una meditación suave, pero ya cuando la práctica se elabore y se llega a una meditación profunda, vais a daros cuenta de que esa meditación enfocada en la conexión con el yo superior, con el campo unificado, os va a llevar a una esfera espiritual y conciencial muy, muy evolucionada. Y practicar la gratitud, practicar el amor incondicional, esto nos conecta, como ya os he dicho, con frecuencias muy elevadas. Y hablando de frecuencias, por ejemplo, escuchar frecuencias, sintonizar frecuencias, ponéroslas. Por ejemplo, la frecuencia 3639 está muy relacionada con el centro energético cardíaco y nos ayuda a conectar con esta compasión. Es fascinante. Y la 963, que sería el centro energético coronario, sí que ahí ya nos conecta con esta fuente expandida, con esta supraconciencia y están asociadas a esa elevación de conciencia.
Yo espero que estas prácticas os sirvan y que os acompañen en vuestro viaje espiritual. Laura, creo que hoy hemos conseguido hablar de estas 4 esferas para que todo el mundo lo pueda entender y también dar varios tips de cómo pueden profundizar o mejorar en cada una de estas esferas. Seguiremos hablando de esto en los próximos episodios porque da para mucho más, pero yo ahora me quedo con la intriga de cuál es el libro que nos recomiendas hoy para profundizar en esto. Perfecto, hoy tengo uno de mis favoritos, que de hecho lo he utilizado para mi tesis. Aquí lo traigo. Bueno, seguro que lo conoceréis, La biología de la creencia. Mi amado Bruce Lipton, que en muy breve me voy a verlo en persona, ha sido una gran inspiración para mi tesis, esta tesina que he escrito última sobre física cuántica y biología y sanación física. Mirar, cuando este señor ya estaba vinculando la mente y la materia, yo estaba naciendo, imaginaros. O sea, era algo increíble, es fascinante. Os invito verdaderamente a que lo leáis. La biología de la creencia es un libro que muchos profesionales de la salud deberían leer y les cambiaría mucho el concepto científico de la aplicación de la mente sobre la materia, sobre el cuerpo. Espero que el programa de hoy os haya gustado. Hemos abordado todas las esferas del ser, pero en el siguiente episodio vamos a ir profundizando, sobre todo en una de ellas, que es la esfera física. Tendremos un invitado de excepción, pero coméntame qué prácticas de la esfera física pones tú en tu rutina diaria y nos vemos en el próximo episodio dentro de 15 días. Gracias por vibrar con salud en frecuencia y nos vemos. Feliz semana.